Anahit Aharonian Harputian, ingeniera agrónoma y docente, diplomada en gestión de políticas ambientales, trabaja en la construcción colectiva de la memoria y la defensa de los derechos humanos de ayer y hoy, es expresa política, estando privada de libertad desde 1973 hasta 1985, es cofundadora de los Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y miembro de su consejo consultivo, integra la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, es cofundadora del primer Museo de la Memoria de Uruguay, cofundadora e integrante del taller Vivencias de Expresas Políticas y también cofundadora e integrante del espacio Memorias para la Paz. Expositora en el 103 aniversario del genocidio armenio en la ciudad de Buenos Aires, y esto es solo parte de su vasto currículum como integrante y fundadora de espacios en defensa de los derechos humanos y como militante de causas que esperan justicia. Además fue expositora de estos temas en diversos encuentros locales e internacionales, y si vamos a las raíces, su mamá, Victoria Harputlian, fue fundadora de la filial Montevideo de Home, junto con Hayugi Stepanian y Sibart Julián. Victoria fue fundadora del grupo de aguiluchos de Home, desde donde salieron grandes valores para la institución en el campo de cultura, arte y tradiciones armenias, y su papá, Nubar Aharonian, fue el segundo secretario del Parlamento en la República Independiente de Armenia en 1918. Nuestra organización tuvo el orgullo de contar en sus filas con el Enguer Nubar Aharonian. Y ahora sí te damos la bienvenida, Anahit, es un placer que estés hoy en Audición Gomidas, y también para nuestros amigos de Diario Armenia que van a levantar esta nota también, y ya aprovechamos a enviarte un gran saludo de parte de su director, Pablo Kienditian, quien como nosotros te tiene mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias. Una presentación impresionante. Espero estar a la altura de lo que se espera después de todo eso que han dicho. Además, Radio Gomidas, donde yo, siendo niña, fui locutora, mientras mi hermano Aram estaba en los controles. Durante mucho tiempo estuvimos trabajando en Gomidas, como un juego era en aquella época, porque éramos muy chicos, y juntos estábamos cuando estaba en el centro. Tenemos muchos recuerdos justamente del grupo de los Arts Wigner y de todas las actividades realizadas conjuntamente con tantos, y un privilegio la familia en la cual pude crecer, ¿verdad? Por eso el tema de tener un papá que es fundador de la Primera República, wow, implica mucha cosa, y creo que tiene que ver con el hoy, que tenemos que recuperar como descendientes. En el caso mío, soy primera generación nacida en Uruguay, entonces, bueno, creo que esas cosas importan a la hora de transmitir o intentar transmitir algo. En relación a todo esto que decís, como armenio, uruguaya, y así como tantos armenios y armenias esparcidos en todo el mundo, conocemos, ya sabemos y sentimos todos lo que fue el año 2000, comenzando en el año 2020, lo que fue la guerra instigada por las autoridades turco-azeríes contra la población armenia de Artsaj y de Armenia. Fue un año realmente muy, muy sentido para todos. Como integrante también de muchas causas uruguayas, ¿cómo crees, cómo visualizaste a la diáspora armenia, sobre todo centralizándonos en Uruguay, en relación a su labor cuando ocurría este crimen de guerra, y posteriormente, también después del tratado que de alguna forma le puso fin a la guerra? Con respecto a la actividad de la comunidad, me pareció muy importante cómo se unificó, así como el 2015, después de 1965, que en el cincuentenario los jóvenes de la mesa coordinadora lograron unificar todas las organizaciones y trabajar juntos para que el Estado uruguayo en definitiva fuera el primer Estado que reconoció el genocidio armenio.
Lamentablemente los partidos lograron que eso se disolviera y, perdón, 2015 entiendo que marcó una inflexión ya que los jóvenes aceptaron coordinar la marcha del 24 de abril junto a las organizaciones de derechos humanos en general, ¿no? De las organizaciones que había en aquel momento. Fue una marcha la más grande y participativa. Al año siguiente se volvió tristemente a no coordinar con las organizaciones y desde entonces las marchas son solo armenios. Y esa es una preocupación. Ahora, a partir del 27 de septiembre, la comunidad armenia se junta, deja de lado diferencias que son circunstanciales, partidarias en definitiva, y trabaja muy fuertemente. En Uruguay en particular, que es lo que yo viví, me parece que trabajó muy fuerte, muy bien. Se lograron apoyos muy importantes y destaco, ¿no?, la actitud de juntar los esfuerzos de cada uno desde donde puede. Ahora, me estás preguntando después, el tema es que lo que observo que después como que se desinfla, o sea, sube en un momento así como en el año 65, en 2015, y ahora, y después, no sé, me perdí, ¿qué pasó? Porque o sea, como que quedamos todos perdidos y todo un enorme esfuerzo que es el juntar las voluntades de personas, de organizaciones en apoyo a la defensa de la causa armenia, en la defensa del genocidio que se sigue perpetrando, que es la impunidad del Estado turco. El Estado turco junto con Azerbaiyán y el apoyo de Israel. Y eso es lo más llamativo históricamente, digamos, hoy no nos llama atención porque lo vemos todos los días, pero como Israel, que se supone que es el pueblo que también sufrió un genocidio, hoy está genocidando al pueblo palestino y hoy está uniéndose, hace mucho tiempo ya, con Turquía para avanzar en toda esa región del Cáucaso y más allá, ¿verdad? Está usando los puestos en Azerbaiyán y los puestos que pueden avanzar para tirarse hacia Irán, etcétera, etcétera. Y el Oriente Mediterráneo. Entonces, digamos, tenemos que tener una visión geopolítica, geoestratégica para poder entender qué pasa y el esfuerzo enorme que nos implica a los armenios y descendientes de armenios en la diáspora juntar todos estos apoyos. Entonces, como que debiéramos fortalecer esos apoyos que logramos juntar y no perderlos, no solo no perderlos, sino mantenerlos y pegar un salto. Me parece que habría que pegar un salto de alguna manera. Entiendo que la situación está muy compleja en Armenia, República de Armenia, en los territorios perdidos y los territorios que aún pertenecen a Artsaj, aún más complejo, pero justamente es cuando la diáspora debiera estar mucho más unida y no preocuparse de cada uno sus intereses partidarios o lo que fuera, porque el pueblo armenio necesita de nuestro apoyo incondicional, no importa de qué palo somos. Y eso implica mucha generosidad de parte de todos nosotros y trabajar fuerte, pero persistentemente, no 1965, 2015, 2020 y después como que queda por ahí. Eso es lo que me preocupa de todo esto, pero observé en el mundo entero la diáspora trabajando muy fuertemente y eso es muy importante. ¿Hacia dónde crees que debería estar orientado este trabajo a nivel diaspórico que mencionás, que obviamente es para y con las necesidades del pueblo armenio, pero me refiero, debería ser un trabajo enfocado en que se puede hacer desde acá, es viajando y estando al lado de nuestros compatriotas? ¿Cómo lo visualizás vos? No tengo muy claro y creo que todo eso habría que conversarlo con las ideas que surjan, con lo que se llama una lluvia de ideas, tormenta de ideas. Muchas veces cuando se viaja a territorios que están terminando un conflicto, en medio de un conflicto, a veces es más peso hacia la gente que ayuda. De repente yo voy hasta allá y resulto un peso queriendo ayudar que realmente ayudando. Hay que ver en qué cosas se puede ayudar realmente y tomar en cuenta los apoyos
físicos, digamos, materiales, por un lado, que creo que hay una costumbre de mandar dinero, etcétera, que a veces también es problemático el tema del dinero, a dónde van, cómo se maneja, etcétera. Asegurarse que el dinero vaya a algo realmente imprescindible, pero por otra parte está todo lo que significa la guerra. Y ahí es donde tenemos que ver cómo dar nuestro apoyo. Es decir, la guerra en sí es una situación bastante compleja porque está mandando, en este caso, mandaron al frente un montón de chiquilines, 18, 19 años al frente, así, con un escarbadiente a pelear. Todavía hay cuerpos que no se han recuperado, murieron de una manera impresionante. El trauma que queda de eso hay que ver cómo se trabaja, pero aparte está las mujeres que están atrás de eso, las mujeres que fueron violadas, las mujeres que tuvieron una violencia sexual impresionante como ocurre en todas las guerras. De ahí el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma justamente fue creado en 1998, hace muy poco históricamente hablando, debido a que en el último siglo han ocurrido las peores atrocidades de la historia. En demasiados casos estos crímenes se han cometido con toda impunidad, lo que solo ha alentado a otros a desacatar abiertamente las leyes de la humanidad. Entonces estamos hablando que el Estado turco es impune, todavía no solo no reconoce el genocidio armenio, sino que es negacionista, está en una etapa de expansionismo, neo-otomanismo o como se le quiera llamar, y se le permite, el mundo entero lo permite porque geopolíticamente precisan el territorio de Turquía para seguir controlando el mundo, los países occidentales. Y los armenios muchas veces tenemos la tendencia a apoyarnos en esos mismos países occidentales que están ayudando a Turquía a oprimirnos. No solo a los armenios, ¿no? Pero a todos los pueblos que estén por allí. El Estatuto de Roma identifica conductas calificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, etcétera, etcétera. Y hay una serie de temas que no se tocan en general en la sociedad, en la sociedad armenia más, que es toda esa violencia sexual hacia la mujer, la violencia hacia la mujer, por el patriarcado general que hoy acá cuando hablamos sabemos de qué estamos hablando porque se trabaja mucho este tema en las sociedades nuestras del sur en particular, la mujer armenia sufre del patriarcado en general, pero en estado de guerra y cuando fue el genocidio, las mujeres fueron sexualmente violentadas y de eso no se habla porque es vergonzoso. Y tenemos que dejar de que eso lo sintamos como vergonzoso, porque es una forma de sanar poder hablar de esas cosas. Es una forma de comprender qué nos pasa a las mujeres, en cómo nosotros somos botín de guerra, porque es una forma también de humillarnos y poder intentar dominarnos. A la sociedad me refiero, ¿no? A través de lo que se le hace a las mujeres, a través de lo que se hace a esos varoncitos chiquilines que fueron al frente. ¿Cómo queda esa sociedad que está defendiendo una identidad? Decís, caramba, me quedé sin casa, me quedé sin mi familia, no recupero el cuerpo de mi primo, de mi hermano, de mi hijo, de mi hijo. De las cosas más duras es perder un hijo. En Uruguay lo sabemos por lo que son los movimientos, en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, en esta historia desde hace muy pocos años. Entonces decimos, y los armenios que históricamente están sufriendo eso y no se trabaja. Entonces, me parece importante que también trabajemos eso. En Buenos Aires yo tengo una sobrina, Meline Harputlian, que está en un grupo que le pusieron de nombre Manuyagakuir, donde suman el Manuyagakuin, que es color violeta, a Kuir, hermana, entonces quedó el grupo Manuyagakuir. Me parece preciosa la idea de cómo formaron el símbolo que usan y por otro lado están trabajando desde Argentina todos esos temas referidos a la lucha paralela, ¿no? Es decir, no quiere decir que hay que trabajar solo con la mujer, porque además el trabajo hacia lo que le ocurre a las mujeres en estos conflictos tiene que ir de la mano del trabajo de los varones también, ¿no? Es decir, los varones asumir todo eso y no tapar, no dar vergüenza, no decir, no, de esto no hablamos, total,
nosotros lo superamos y es toda la sociedad que tiene que superarlo, ¿no? Anaí, ¿qué pasa con esto, bueno, con la vulnerabilización y la carga y la violencia que bien plasmás, la mujer armenia sufre desde hace años, siglos? ¿Qué pasa a partir de ahora, después de las consecuencias a nivel familiar y sociales que deja la guerra? ¿Qué pasa ahora con el rol de la mujer en Armenia? ¿Crees que esto aún es una carga más para la mujer armenia, que muchas de ellas han quedado solas y con más razón y todavía más que antes tienen esta, digo súper entre comillas, responsabilidad social, obviamente, de hacerse cargo de la casa y de todo lo que la sociedad machista de Armenia deposita en las mujeres? Creo que sí, que este es un momento muy duro, donde además justamente no se van a hablar un montón de temas porque hay que ponerse la carga en los hombros y avanzar porque hay que resolver problemas todos los días, hay que levantar esa familia, hay que levantar el ánimo, hay que traer comida para poner en la mesa, hay que resolver un montón de cosas sin tener un apoyo, ninguna protección. Hay un Comité Internacional de Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación hacia la mujer. Naciones Unidas habla específicamente de lo que ocurre con las mujeres en estas cosas y se supone que también podríamos buscar apoyo en esas organizaciones mundiales. Que en general hay mucha burocracia, lo sabemos, pero de alguna manera golpearle la puerta y decirle, acá están pasando cosas, ustedes nos deberían estar ayudando. Pedir apoyo de la misma manera que pedimos, por eso les decía yo lo que fue en 2015, como para la marcha esa se buscó apoyo en las organizaciones de derechos humanos uruguayas, es decir, pedir el apoyo a las distintas organizaciones que nos pueden proteger, que nos pueden ayudar a sobrellevar estos momentos y además en la crisis económica en la que está el territorio de Armenia y Artsaj, en la crisis pandémica ni hablar, pero eso es, digamos, como que es algo circunstancial porque está pasando en este momento, pero la económica va a subsistir y también buscan las formas de ayudar en cómo podemos aportar para que nuestro pueblo pueda salir adelante teniendo su pan cotidiano y resolviendo los problemas cotidianos, además de los prácticos materiales de poder comer, etcétera, todos los emocionales porque se arrastran de generación en generación y no queremos generaciones lastimadas. Una generación tan lastimada le lleva muchísimo tiempo recuperarse y como hay herramientas para poder recuperarse en mejores condiciones, tendríamos que buscarlas, existen, tendríamos que apoyarnos en ellas, pero también nosotros como comunidad, como diáspora armenia, también pensar que ese mismo apoyo lo están buscando otros pueblos y nosotros involucrarnos con la lucha de los otros pueblos que sufren que sufren la opresión por parte de un Estado potente, de las transnacionales. Hoy Bill Gates nos quiere decir que tenemos que comer carne sintética, que es un gran disparate. Bueno, no, todo un montón de problemas alimenticios de Armenia no pasa por comer eso, sino eso viene a ser como un veneno. Y así sucesivamente tratar de buscar de qué manera los armenios pueden sustentarse para tener el pan en su mesa, pero además el apoyo que precisan todas estas mujeres que quedaron solas, sin sus maridos, sin sus hijos, sin sus padres, y tienen que cerrar los ojos y avanzar para poder seguir viviendo y creciendo esos niños en esta sociedad tan golpeada y en este momento con una crisis política atroz. Entonces creo que nosotros desde la diáspora podemos también ayudar, no dividiéndonos partidariamente, y por otro lado algo que hemos hablado en otras oportunidades, y es tratar de generar espacios de formación política de nuestros jóvenes. Formación política no quiere decir formación político-partidaria, formación política en general. Los chiquilines que nacieron después del 2000 no tienen idea de muchas cosas a nivel político genérico. Hablar de geopolítica, de geoestrategia, para poder entender qué le pasa al pueblo armenio, qué le pasa en general en el contexto mundial. Saber, por ejemplo, y cómo luchar, que acá la Universidad Católica del Uruguay manda becarios, jóvenes becarios, a Bakú.
como eso, tantas cosas en la penetración, en el colonialismo cultural que está haciendo Turquía y Azerbaiyán en nuestros territorios, Argentina, Uruguay, etcétera. Entonces, todo eso es una lucha, pero para eso yo tengo que tener formación y fortaleza, saber discutir, saber actuar, y eso es formarnos políticamente, no partidariamente. Formación, un background que se dice, o sea, tener un apoyo, y para eso todas las organizaciones debiéramos enfocar en ese objetivo de formar a nuestros jóvenes, mujeres y varones, al igual con las mismas obligaciones y derechos todos. Estamos hablando con Anaïd Aharonian, el lado B de la guerra y posguerra, lo titulamos así a este espacio, ya que se han tocado diversas cuestiones que de alguna forma han quedado en segundo plano en todo este periodo difícil. Anaïd, en relación a lo que mencionabas de poder empatizar y deber tenerlo como algo naturalizado, ya que somos hijos, nietos de sobrevivientes del genocidio armenio, con otras causas que también son nuestras, porque son causas de la humanidad. Escribiste un artículo en el año 2018 en el semanario Brecha, Genocidios e Impunidades a 100 años de la Primera República Armenia, donde decías, debería ser natural que los sobrevivientes de genocidios y sus descendientes se involucren en las luchas de otros pueblos en forma solidaria y fraterna, fortalecer, compartir las luchas por verdad, justicia y por los derechos a la autodeterminación de los pueblos. ¿Crees que esta reflexión o esta claridad al entender las causas como causas de todos y de todas son parte de la enseñanza y el aprendizaje que te ha dejado tu experiencia personal como expresa política y el acercamiento a militantes de otras causas frente a todas estas injusticias de los pueblos desprotegidos, como entendemos que es el pueblo armenio, ya que está a merced de las potencias que lo rodean? Es que sí, creo que esa reflexión venía a colación de todo esto, ¿no? Además fue en el marco del 24 de abril del 18 en el pleno Buenos Aires frente a la residencia de la embajadora turca. Ese artículo es una síntesis, digamos, de lo que allí pude hablar, y la idea justamente es esa. Estamos a merced de tantos pueblos, ¿no? Como el pueblo palestino en manos de Israel, como el pueblo de Haití, y todos los países occidentales están preocupados. Hoy no sabemos qué va a pasar con el Líbano, donde están metiendo sus narices también los occidentales. Macron salió corriendo para que es lo de siempre, y nosotros creo que somos muy ingenuos en creer que nos van a ayudar de verdad sin ninguna contrapartida que nos haga este, un daño importante incluso a nuestra propia identidad, tanto que hablamos de nuestra identidad, de nuestra cultura ancestral, corre peligro con toda esta universalización y globalización y con esta penetración, cuidado, con esta penetración cultural que hay de todo ese espectro peligroso para nosotros. Netflix está ahora negociando con Turquía porque como las telenovelas turcas tienen tanto éxito, ahora van a hacer un montón. Entonces están penetrando por tantos lados que no nos damos cuenta, además de los acuerdos con las academias, además de los acuerdos comerciales, además de las inversiones en infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera unir todos aquellos sufrimientos, pero no porque, ay, los pobres desgraciados que sufrimos nos unimos, sino porque potenciamos el resultado de la lucha y potenciamos ir a golpear las puertas de quienes tienen que tomar medidas y burocráticamente no lo hacen. Tenemos que recordar lo que son los derechos internacionalmente reconocidos, no son derechos que inventó nadie acá a la vuelta de la esquina, ni mucho menos, son derechos que las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, las grandes organizaciones, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde es su asiento? Vamos a golpearle las puertas, vamos a recordarles sus obligaciones y tener presente que en medio del conflicto en el cual todavía están los armenios tratando de darse cuenta de todo lo que pasó y salir de eso. No están en el momento de poder, todo esto que estamos hablando acá con como cierta comodidad, ¿no? Es decir, yo voy digiriendo, voy conversando, pero pasaron muchos años. Las mujeres acá que sufrimos violencia sexual
en manos de los terroristas de Estado, los torturadores uruguayos, hicimos una denuncia en el año 2011. Salimos de la dictadura en 1985. Esa denuncia fue una denuncia que hicimos un colectivo de mujeres. Como el Estado uruguayo no da respuesta a todo eso, ahora en este mes de marzo tenemos una audiencia en la Comisión Internacional de Derechos, Comisión Interamericana, perdón, de Derechos Humanos. Y allí vamos el 18 de marzo a presentarnos, a presentar cómo en qué cosas el Estado uruguayo está fallando. Eso se trabajó durante años y años y años donde acá no hubo justicia. Entonces, creo que los armenios también deberíamos buscar las estrategias para ver en qué ámbitos poner el tema en el tapete y que se responda a todos los actos de violencia, todas las violaciones a acuerdos, violaciones a los derechos humanos, violaciones a los derechos de autodeterminación. Y todas esas cosas que están universalmente reconocidas. Bueno, golpear las puertas a los lugares, pero tenemos que ser muchos. No Gracias, Anaí Ajaronian, por compartir. Muy interesante, gracias por compartir tus reflexiones con nosotras, con la audiencia, y esperemos que funcione como una invitación a toda la comunidad a conversar de los temas que nos hacen faltas y activar lo que sea necesario. Muchas gracias por compartir este rato, fue un placer escucharte. Gracias a ustedes, esperemos haber sido de utilidad. Hasta pronto. Buen domingo, hasta pronto.